la serie de sermones que estamos llevando a cabo. Estamos en el tercer domingo de la carta de San Pablo a los Efesios. Y en este día vamos a tratar el capítulo 3. Hoy es un día importante porque vamos a estar hablando acerca de lo que Pablo tiene que presentar para que la gente en el pueblo de Éfeso y por ende tú y yo podamos reconocer el ministerio de Él. Sé que esto es de gran bendición para ti y para mí porque el Señor, como les digo, cada vez que Él habla, siempre crea algo a ti y siempre tiene esa peculiaridad de traer bendición a tu vida. Una o dos palabras, como dice un hermano que estimamos mucho, siempre cuando se habla la palabra, siempre hay una o dos palabras que te hablan a ti. No es coincidencia, Dios te habla a ti. Efesios capítulo 3. Nuestro hermano ya lo leyó y voy a solamente ir sobre esta meditación. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. ¿Para bien de quién? Para bien tuyo y mío, porque tú y yo no somos judíos. Pablo escribe esta carta con la intención de dar a conocer que tú y yo, aquellos que no somos judíos, Dios también tiene un plan preparado para ti y para mí. Por eso dice Pablo, yo estoy preso, y aquí esta palabra preso es literal. Literalmente está arrestado en Roma. Él está en la cárcel cuando está escribiendo esta carta, o está bajo cárcel domiciliaria, se pudiera decir. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. ¿Cuál fue ese plan? ¿Cuál es el plan en el cual Pablo está hablando? Dios llamó a uno de sus peores enemigos de Cristo para que le sirviera. Pablo está diciendo esto: sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo era alguien que perseguía a los cristianos. Pablo encarcelaba a los cristianos. Pablo no quería a ninguno de los cristianos. Pero hay algo interesante en esta palabra. ¿Por qué? Porque mira, el plan de Dios fue llamar al peor de sus enemigos de Cristo para que le sirviera. Querido hermano, no te desesperes por aquellos que hasta el día de hoy no creen en el Señor Jesucristo. No te desesperes, porque el Señor para todos tiene un plan. Amén. Especialmente para aquellos de la familia, aquellos que te das cuenta y te das cuenta que por más y más y más que les hablas, parece que no hay. Bueno, Pablo nos está diciendo, yo era el peor, es más, yo hablaba mal del Señor Jesucristo, y ahora humildemente dice, como ustedes se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay una historia llena de odio contra los cristianos en la vida de Pablo. Versículo 2. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Algo interesante, queridos hermanos, tienen que saber esto. Pablo, antes de ser Pablo, ¿saben cómo se llamaba? Saulo. Saulo, ¿saben lo que significa Saulo? Saulo significa el mayor de todos. Saulo era el mayor de todos los judíos, y cuando veía a los cristianos quería acabar con ellos. Y Saulo sentía un orgullo por ser el mayor, el más educado en la tradición judía, el mejor perseguidor de los cristianos. Y cuando el Señor Jesucristo lo llama al Evangelio, después de que lo llama y empieza a hacer ministerio, ya no se presenta como Saulo, se presenta como Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? El menor de todos. Cuando Cristo no está en nuestras vidas, tenemos ese orgullo y tenemos esa necesidad de querer mostrarle a otros que somos superiores. Pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, nos damos cuenta que su amor inmerecido nos cubre, nos protege y no necesitamos mostrarle a nadie lo que somos.
porque nuestra identidad está en el crucificado, en Jesucristo. Y Pablo ahora dice que ahora está preso por la causa de los cristianos. Versículo 2. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. ¿Cuál es ese plan? El plan de predicar el Evangelio y a Jesucristo crucificado y resucitado por ti y por mí. Ya no sintiéndose el mayor de todos los judíos, ya no, sino predicando a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viéndose ahora a sí mismo como el menor de todos los cristianos. Ya no como el mayor de los judíos, sino como el menor de los cristianos. Hermano y hermana, ¿qué quiero decirte en esta mañana o qué la palabra de Dios nos dice? Esa persona que ahora dices que ya no tiene remedio, porque por más que le dices que venga a la iglesia y le hablas de Cristo, por más que insistes y insistes y no hace caso, no pierdas la esperanza. Porque así como trajo a Pablo, así puede traer a su tiempo a ese familiar o a ese amigo que amas. Miren todo lo que dice la palabra de Dios en tan solo 2 versículos. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al ministerio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. A Pablo se le apareció literalmente el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo se le apareció a Pablo. Sí. Versículo 4. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos, ¿quiénes son los no judíos? Tú y yo. Cuando la Biblia habla de no judíos, se refiere a todas las razas y a todos los idiomas, menos a los judíos. Pablo aquí está diciendo, ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Querido hermano, ¿qué quiere decir esto? En Jesucristo ya no hay diferencia de nacionalidades, ya no hay. Ahora en Cristo tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Versículo 7. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos. ¿Pueden verlo? Otra vez, versículo 8. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Pablo nos está diciendo que hablar del evangelio es un privilegio. Pablo dice que es un privilegio. ¿Por qué? Porque es algo que Pablo no se merecía, porque antes lastimaba y perseguía a los cristianos. Sin embargo, el Señor en su bondad y en su amor lo eligió a él, como te eligió a ti. No hay diferencia entre Pablo y tú. No hay. No hay diferencia entre Pablo y yo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido como Pablo. Nos hemos alejado de Dios. No hemos creído en las promesas del Señor Jesucristo. En momentos de dificultad, algunas veces somos como Pablo. Algunas veces no hacemos caso a las promesas del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, aquí ahora, Pablo dice, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia. Querido hermano, es importante que vengas a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, no el pastor Morales.
Es importante que asistas a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está la real presencia de Jesucristo. Y cada vez que Jesucristo habla, hace algo en tu vida. Cada vez que vienes a la iglesia, no sales igual. Aunque no lo sientas, aunque pienses que el sermón estuvo muy plano y no hubo nada, cuando la palabra de Dios se predica, algo va a hacer en ti, algo va a hacer. Probablemente no te das cuenta, probablemente sales y piensas que el sermón estuvo más o menos, pero la palabra ha sido plantada en tu corazón y eso nadie te lo quita. Eso nadie te lo quita y Dios a su tiempo va a hacer germinar esa palabra. Por eso la necesidad de venir a la iglesia, por eso la necesidad de pararse en la mañana aunque no sientas ganas. Porque nosotros los cristianos no nos movemos de acuerdo a lo que sentimos. Nosotros los cristianos nos movemos de acuerdo a lo que creemos. Y si creemos que la palabra de Dios es eficaz, y que creemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, entonces cada vez que venimos a la iglesia sabemos que Dios está haciendo algo en ti. En esta mañana la palabra de Dios está haciendo algo en ti. Otra vez está haciendo algo en ti. Aunque las circunstancias de tu vida y aunque las cosas que están pasando en este día, en esta semana, no lo parezcan, pero está haciendo algo en ti. Versículo 9. Y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio de Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido, ¿para quién está escrita esta carta? Para ti y para mí. Esta carta, cuando se lee, no solamente aplica a los efesios, aplica a ti y a mí. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. ¿Por qué Pablo dice y por qué invita a la iglesia de Éfeso a que no se desanimen? ¿Por qué? Porque Pablo está en la cárcel. Porque Pablo está sufriendo y lamentablemente en el inicio de la cristiandad, en el inicio de la iglesia, había malas enseñanzas como hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las malas enseñanzas? Que no, si tú crees en el Señor Jesucristo, no te va a pasar nada malo. Mentira. Eso es una mentira. La Biblia no habla nada de eso. Hoy día, como en ese tiempo, por eso Pablo tiene que decir, no se desanimen a causa de mis sufrimientos. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. Y había enseñanzas en ese tiempo que si Pablo era en verdad un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, no tendría por qué estar pasando eso. Sin embargo, Jesucristo mismo sufrió peor que Pablo. Jesucristo fue a la cruz. Ese es el misterio que tú y yo vemos cuando la palabra de Dios nos habla. Dios en su bondad nos salvó a través del sufrimiento de Jesucristo. Por eso Pablo les dice, no se desanimen a causa de mis sufrimientos. Pablo está en la cárcel y les dice, no se desanimen. Porque la tentación más grande para ellos es decir que porque está en la cárcel otra vez, eso quiere decir que no es un apóstol de verdad. Si lo fuera, Dios no lo permitiría, Dios lo rescataría. Por eso Pablo les dice, no se desanimen. Querido hermano, y también te dice a ti en esta mañana la palabra de Dios. No te desanimes. No te desanimes. Si las cosas no van como tú esperabas, no te desanimes. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida personal en este 2019, no te desanimes. No te sueltes del Evangelio de Jesucristo. No tambalees. Permanece en Jesucristo. No te sueltes.
Otra vez, dice Pablo, versículo 13, por lo tanto, te pido que no te desanimes. En otras palabras, Pablo les está diciendo con respecto a esa mala enseñanza, no pongas tu confianza en mí. Si por alguna razón nunca salgo de la cárcel, que eso fue lo que le pasó, que tu confianza no esté en mí, que tu confianza permanezca firme en el crucificado, en Jesucristo. Pablo les está diciendo a la congregación, yo no los voy a salvar. A ustedes los va a salvar el mismo que me va a salvar a mí. Dios es el que te va a salvar y el que me salvó a mí. Querido hermano, Dios es el que te va a salvar a ti y a cada uno de los que permanecemos en el Señor. Versículo 14. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Atención aquí, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Atención aquí, no te me despegues de esto, no te despegues. Un corazón sin Jesucristo, querido hermano, da rienda suelta a los malos pensamientos. Da rienda suelta a los homicidios, a los adulterios, a las fornicaciones, a los hurtos. Ahora, el hurto es muy peligroso y ese es donde al diablo le gusta trabajar. ¿Por qué la palabra de Dios no dice aquí robo? Dice hurto. ¿Por qué? Porque el hurto se lleva a cabo sin violencia. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo no se te va a aparecer con cuernos y rojo. No, como Eugenio Derbez, no. El diablo hurta tu fe. El diablo trata de venderte y ponerte cosas que parecen buenas, que al final te destruyen. Y eso es lo que hace. Pero la palabra de Dios nos invita a que no nos soltemos de Él. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Querido hermano, un corazón sin Jesucristo, otra vez, da rienda suelta a los malos pensamientos. Por eso Pablo nos dice en el versículo 16, para que por su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que vive en ti y en mí, y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Cristo quiere habitar en tu corazón. Hoy en esta mañana, en este día, no necesita permiso tuyo. Cristo quiere habitar en tu corazón. Por eso estás escuchando el mensaje. Por eso te levantaste en la mañana. Por eso viniste a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere venir a tu corazón. ¿Para qué? Pues la carta no lo dice. Mira lo que dice. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Querido hermano, estas recomendaciones son para ti y para mí en esta mañana. Y termina esta lectura de una manera muy especial. ¿Cuál es el poder que actúa en ti? ¿Cuál es el poder que actúa en ti? El poder que actúa en nosotros. Bueno, de acuerdo a 1 Corintios 1:24, el poder que actúa en ti en esta mañana y va a seguir actuando en ti es el mismo Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:24.
Por tanto, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Cristo es la razón por la que estás aquí. Jesucristo es la razón por la que tú y yo venimos todos los domingos a la iglesia, porque Él es el único que nos puede limpiar. Él es el único que puede renovar nuestro corazón. Él es el único que puede sacar todas aquellas impurezas de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Para qué? Para mostrarnos todas las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Versículo 21. A Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.